Bueno, muchísimas gracias a todos, a Sofima, por la invitación a esta presentación. Para mí, pues, es muy placentero estar acá. Y paso a relatarles un tema que, a mi manera de ver, es un tema bastante delicado, porque, pues, envuelve una serie de circunstancias que no son nada agradables para la filatelia, porque pues van directamente al corazón de la falta de ética en un momento determinado en este trabajo que nosotros tenemos, con esta afición, llamémoslo así, y tiene que ver con las adulteraciones. Yo he estudiado mucho sobre el tema y por eso pues quiero compartir un poco sobre esta naturaleza. Bueno, ahí. Entonces, en la década de los 90 se produjeron de manera de ver 3 adulteraciones muy grandes en archivos postales. El modus operandi era relativamente el mismo. Tomaban algún archivo histórico de alguna ciudad o de algún grupo de personas, lo sacaban de su contexto, hacían adulteraciones en las cartas básicamente o en las hojas que habían en los archivos y ponían unas marcas absolutamente fantasiosas. Entonces, para mí realmente me siento avergonzado de que 2 de esos eventos grandísimos ocurrieran en la Nueva Granada. Yo como colombiano, pues la verdad que me da muchísima pena, sobre todo el caso segundo, que fue un caso gigantesco y tal vez para mí el mayor fraude que ha existido en el mundo en temas de falsificaciones, de adulteraciones de marcas postales de todos los periodos. Y rematamos con un tercero, que es el Virreinato del Perú, que tiene muchísima actualidad y que pues, ha tenido una trascendencia en el tiempo muy grande. Todos ellos comenzaron más o menos en la década del 90. Los 2 primeros, en mi opinión, están relacionados el uno con el otro. Tal vez el segundo aprendió del primero, pero el tercero, en mi manera de ver, no tiene nada que ver con los dos primeros. Son temas separados. La única coincidencia es que ocurrieron más o menos en el mismo tiempo y hubo algunos personajes que intervinieron, por lo menos en los 2 últimos. Entonces vamos a entrar en el caso de Neiva. Neiva es una ciudad pequeña, muy colonial, desde 1536 fue fundada y hacía parte de la carrera que se llamaba la carrera de Valles, que era la correspondencia que venía a Cartagena por el río Magdalena, llegaba a Santa Fe, capital, y luego bajaba, o sea, iba hacia el sur, llegaba hasta Neiva, pasaba la cordillera central, al valle de Popayán, y de ahí seguía hacia el sur. Entonces Neiva fue un enclave muy importante de comercio y de paso de personas y mercancías y tal. Entonces, en algún momento, en el año tal vez 96, aparecieron en Bogotá, apareció un personaje ofreciendo unas cartas pues, muy raras, porque la parte, digamos, filatélica en Colombia estaba muy conectada con cartas que habían aparecido durante muchos años de personas que coleccionaban o personas que guardaban en unos archivos, pero no había pues cosas extraordinarias. Entonces este personaje principió a traer unas marcas básicamente con la indicación Santa Fe, Franja, India y algunas sobre los correos mayores. Entonces, si aquí miramos, en el lado izquierdo es una carta auténtica, inclusive fue extraída del archivo de Indias, está en Sevilla, y es una carta muy bonita, además con una connotación especial, porque es de las pocas cartas que se conoce que ha salido de la Nueva Granada hacia otros sitios, en este caso a Potosí, y estamos hablando de 1811, cuando estábamos en el periodo de independencia, y el gobierno de Santa Fe le estaba enviando a varias autoridades en el sur el reglamento o la constitución del estado de Cundinamarca.
en lo que se llama las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Entonces, si uno mira esta marca, pues es una marca muy bonita, fina, de un muy buen color, los extremos son redondeados, y uno mira la del lado derecho y es una marca muy burda, de una tinta que no tiene nada que ver con la realidad, y además para ellos adornar más la marca, entonces utilizaron el tema del vivo Fernando VII. La primera persona que habló sobre ese tema fue Fernando Camino, que escribió un artículo en la revista El Curso Católico de Bogotá, un poquito años, creo que fue en 1990, y yo pienso que ese les sirvió a ellos como idea para poder adornar esas cartas. Fernando Camino escribió sobre las marcas patrióticas, básicamente de toda América, Nueva España, tal. A partir de la Nueva Granada hacia el sur, no se utilizó esa expresión de Fernando VII, pero sí se utilizó en Nueva España, Guatemala, digamos, toda la parte de Centroamérica y la Nueva Granada. Entonces, pues hay una gran diferencia de eso. Estas marcas, este es el debe, también de una carta original de 1795, entonces uno ve las diferencias, que todos los extremos son redondeados, las letras son diferentes, y además los sobrescritos fueron hechos en tinta de lapicero de bolígrafo muy moderno, entonces se nota automáticamente pues la marca. Además, ese 1 nunca se utilizó en la Nueva Granada en esa época, sino que eso es un añadido, pues los falsificadores, yo supongo que no tenían mucha historia, y ese es un gran problema a veces de las personas que hacen falsificaciones, que no se empapan realmente de la historia y cuál es el contexto que hay en ese tema. Pero no solamente hicieron esas marcas, sino que también hicieron como aumentar la producción y pusieron algunas marcas de unas ciudades cercas de Neiva. Hubo, por ejemplo, es una población que estaba relativamente cerca de Neiva. El otro es un Chiquinquirá, que a pesar de que está muy lejos, pues se lo inventaron, le pusieron nada. Y Purificación también es un pueblo alrededor, pero con una marca. Estas marcas solamente se vinieron a utilizar a partir de más o menos de los años de 1830. Entonces, todas uno mira estas letras. La penetración de esta falsificación o de esta adulteración no fue muy grande. Fueron aproximadamente unas 90, 100 cartas, y no lograron, digamos, penetrar porque la calidad de las mismas, pues la gente las reconocía. No necesita ser un experto para decir que esta es una falsificación, así como la que Fernando encontró ahorita. Dijo, Penelario dijo, esto no está bien, y eso pasó. Entonces, hasta ahí llegó afortunadamente, pero los que siguen, que fue el caso de Santander, yo creo que sí aprendieron del primero, y les sirvió, a pesar de que, bueno, tal vez un par de años después, y sí fue una cosa gigantesca. Hay un archivo en una ciudad en Santander que se llama San Gil, y la provincia de Santander queda en el noreste de Colombia. Es una provincia muy grande, fue muy activa en la época de la colonia, con una gran cantidad de poblaciones, pero muchísimos pueblos rodeados alrededor de las montañas, y había pues mucho intercambio. Era la vía de comunicación con Venezuela, entonces era una región bastante activa en ese tema. Y estas personas saquearon ese archivo y se dedicaron en un principio a partir del mercado. Yo estaba en Bogotá una vez en el Club Filatélico cuando aparecieron unas marcas de esas, y los coleccionaban de filatelía. En ese momento pues se sorprendieron. Al principio aparecieron marcas buenas y algunas que no eran buenas. Entonces eso atrajo la atención de todos ellos, y en la medida en que el entusiasmo iba creciendo, pues la producción de ellas iba aumentando y el precio, por supuesto, iba aumentando. Hasta tal punto esto vino a durar muchos años, yo diría que por lo menos 10 años en ese proceso. Y ahí cayeron muchísimas personas, de todos que los coleccionaban. Yo afortunadamente no estaba en ese tema, entonces, pero me pareció que y desde un principio, pues uno podía tener una idea de que las cosas no iban bien, que eso no estaba correcto, pero eso siguió funcionando de una manera pues impresionante. Esto es un mapa más o menos de Santander, y esos que están marcaditos en rojo son una serie de poblaciones, y
La región es supremamente grande, puede haber, no sé, 100 poblaciones, 150 o algo así, de poblados pequeños. Pero, ¿cuál fue uno de los grandes errores de ellos? Pero pensaron en un momento que iba a ser un acierto. Y es que hacían marcas de poblaciones que nunca tuvieron una oficina de correos. Pues, si no tuvieran una oficina de correos, pues difícilmente podrían tener una marca postal, ¿ya? Y eso era el atractivo para decir, mire, esta población, ahora vamos a ver una serie de poblaciones donde hicieron eso, entonces el coleccionista pues se sentía realmente atraído. Ya pasó, bueno. Pero no, entonces principiemos con alteraciones del correo mayor. Como era un archivo tan antiguo, pues había documentos del siglo XVI. Y este, por ejemplo, es una carta del siglo XVI. Entonces, se inventaron el tema de con chasquillo. Si uno mira el tipo de letra y la grafía, pues es totalmente diferente a esta. O sea, no necesita ser un experto para indicar que esto no es bueno. Pero alguien le puso un certificado de autenticidad. Esta persona participó mucho en toda esta trama, porque al principio el comerciante venía, ofrecía primero a un dealer y luego ya pues le pareció mucho mejor, más lucrativo ir directamente a los coleccionistas. Y en algún momento este personaje se puso en contacto y dijeron, bueno, tú me las traes a mí, y negociamos y acordamos un precio y luego yo las vendo, pero todas las vendía con certificado. ¿Ya? Luego, si quieres, te preguntaré, pero hay que remarcar que es un certificado de opinión, no de autenticidad. Sabe lo que hace. Vale, pero él tiene otros también de autenticidad. Cuidado con eso. Pero igual como veremos más adelante, hay algunas coleccionistas que se sienten satisfechos con un certificado. Entonces se sienten respaldados. Y ese es el gran problema. Esta, por ejemplo, también es otra de esa época, fue en el año 2012, fue un año muy fructífero para eso, y entonces es un documento de 1648 y le pegaron ese papelito que en realidad esto existía, y había muchos documentos que lo cerraban con ese sello. Yo lo he visto en muchos archivos, pero ese se ve que fue pegado y le pusieron la palabra Conchasqui para hacerlo más atractivo a los comerciantes. Ya pasó. Bueno, ok. Y, perdón. Estos también son con el chasqui, porque es que la única región en América que utilizó la expresión con chasqui fue en la Nueva Granada. ¿Por qué? Esa es una pregunta que no hemos podido tener una respuesta satisfactoria, pero a partir de 1715 más o menos, que es la primera carta que se conoce auténtica con esa expresión en chasqui en los sobrescritos, ocurrió en la Nueva Granada, no en la Nueva España, no en Ecuador, no en Perú, en ninguna parte de Sudamérica, solamente en la Nueva Granada. Entonces eso atrae pues, a muchas personas, entre ellos pues Eugenio de Quesada, que tiene una colección de esas. En el otro, por ejemplo, le pusieron Agria Chasqui. Bueno, se inventaban cualquier cantidad de escritos. Todos estos documentos tienen certificado de autenticidad o de opinión, como tú lo quieras enmarcar. Pero ustedes, por favor, vamos adelante. Cerrar. Ahora creo que sí. Ya creo que sí, ¿no? Vamos a ver. A ver. Bueno, muy bien. Entonces, yo en mi casa tengo un libro que tiene más o menos 1.000 páginas, que heredé de un coleccionista que en algún momento se fue del país,
y él fue un gran activo comprador de estas marcas. Tengo casi 1000 de ellas. Estas son solamente una muestra de todas ellas. Entonces, estos sellos nunca existieron en ninguna parte. Nunca. Primero porque este Matarredonda, por ejemplo, nunca tuvo oficina de correos. El otro, la capilla de Valle de Texas. Luego, ellos quisieron hacer mucho. El tipo de letra es un tipo de letra medio sepia, con una tinta con mucho cobre, que realmente no da mucha credibilidad. Muchos de los documentos, como le digo, son auténticos en forma y en su contenido, pero el resto de las cosas no lo es. Entonces aprovechaban algo que era bonito, que tuviera lápiz, por ejemplo, para poner marcas en rojo, en muchas formas. Pero no les hay infinidad de ellos. Entonces, los grandes comerciantes, los grandes coleccionistas, pues en un principio se maravillaron. Y como nunca había crecido, entonces, pues, bueno, la siguiente, José Pedro, por favor. La anterior. Muy bien. Este es un listado más o menos de una serie de poblaciones que están en Santander, que tienen marcas postales de esa época, pero que no tienen oficina de correos. Entonces, mira todas las que hay. Desde Abril, 1, 2, 3, 4 o 5 de ellas, y la imaginación, como le digo, era muy amplia. Entonces, dice, no son todas las que están, ni están todas las que son. Dice, ya puedes ver cuál era la magnitud del 150. Bueno, y eso que no están todas. Pero en algún momento, ya los compradores o los coleccionistas principiaron a decir, bueno, yo quiero una mayor seguridad porque yo no voy a seguir invirtiendo en todo esto si ya hay tanto rumor y tantas circunstancias de las marcas falsas. Entonces, algunas de ellas, por ejemplo, esta, la enviaron a la Royal Philharmonic Society para que la autenticara. Esta es una carta muy bonita que tiene que ver con una venta de esclavos y lo que puede haber sido un gran documento de historia postal, pues arruinado con esta marca. Quebrada de los Santos Franca, entonces 1779, y ahí está pues el certificado de la Royal diciendo que eso no corresponde a la verdad. La carta, como le digo, es auténtica, pero esta es la parte que está adulterada. Muy bien. Un gran coleccionista colombiano, devuélvete un poquito. ¿Sí? Un antes, por favor. El anterior. Sí. ¿Sigue? Lo siguiente. ¿Esa es? Esa es la siguiente. ¿Esa es la siguiente? Bueno, Sí. Muy bien. ¿Esa es? Entonces, como había que hacer también cosas más interesantes, nuevamente volvemos al tema de las marcas patrióticas y el Viva Fernando VII en todas las formas. Entonces hay con una corona, con el Viva, la Robada es un pueblo por allá que tampoco tuvo nunca marcas postales y ahí entonces la Robada Franca, la Robada Debe, con unos más grandes, más pequeños, bueno, toda una serie. Este es Socotada Franca, tampoco tuvo, y Cite, que es otra población, entonces Franca, eso es Cite, y el otro es Socotada. Son pueblos pequeños, pero ellos iban sacando cartas de esas porque había muchísimas, entonces iban haciendo más y más adulteraciones. Eso era como un pueblo que nunca tenía fin. ¿Sí? Y un gran coleccionista, llegó a tener en su colección aproximadamente el 20% de sus marcas falsas. Corín Filares le publicó ese libro. Él en un principio tenía una colección muy limpia, muy completa, muy bonita, merecedor de todos los polos grandes que usted quisiera, pero le dio por innovar y por tener algo diferente. En algún momento yo le pregunté personalmente y le dije que si a él no le preocupaba que de pronto algunas de sus piezas no fueran lo suficientemente santas, y me dijo que a él no le importaba siempre y cuando las piezas tuvieran un certificado.
Entonces, si estaban certificadas, no había problema, si eran buenas o eran malas. Y, en mi opinión, el 20% de las marcas son. ¿Quién era este coleccionista que le editaron? Yo. No, si es que está publicado, Sí, pero tú mira, pero yo prefiero no dar nombres. Se busca la edición de oro 34. Vale. Es que si seguimos así con estas precauciones, nunca vamos a poder delatar a los que están haciendo esto continuamente. No, pero darle Yo te felicito, desde es luego, muy fácil. porque esto es un acto fantástico, ¿no? Es muy fácil investigar quién era la persona, pero... Sí, yo lo sé, lo que quería era es que lo sepan los demás. Bueno, muy bien. Entonces ya pasamos también al periodo republicano y las marcas como tal, más o menos, existían en la realidad. Pero si usted ve, esas marcas son muy groseras, son indefinidas, les falta completarlas bien, el color de las imágenes de la tinta también es el mismo que utilizaron durante mucho tiempo con mucho cobre. Luego eso no correspondió a ninguna, pero ellos querían cubrir todo el espectro filatélico de la Nueva Granada y de Colombia. ¿Qué más? No. Vale. Y hace poco estuve mirando en internet y había una venta en una casa filatélica, por ahí está el nombre, por aquí en Europa, donde ofrecieron un paquete de esta serie de cartas y me parece que el precio arrancaba en 500 euros. Después estuve mirando y creo que ese lote no fue vendido, pero había como 10 o 11 cartas de ellas que venían de esa misma época y andan por ahí volando en el mercado. El peligro de eso es que si eso no se da a conocer, eso va a pasar en el tiempo. A mí se me pasó en un principio, antes de la charla, en decir dos cosas que son muy importantes, que tienen que ver mucho con este tema. Y uno es que para decir mentira, usted necesita tener buena memoria. Y dos, que una mentira dicha 1000 veces se vuelve una realidad. Y eso es lo que pasa cuando estas cosas continúan dando vueltas en el mercado, pasa el tiempo, la gente no va conociendo, y finalmente se van perpetuando. Y ese es el gran peligro. Entonces, pasamos ya ahora al periodo ya filatélico. Y por ejemplo, tiene esta carta, de un pueblo que se llama Páramo, que sí tuvo marcas filatélicas, pero esa marca nunca existió. Y por lo menos el color de ella es muy mal. La carta es buena en el sentido de que la adulteración consiste en haberle puesto una estampilla de la época original filatélica de Colombia y la cancelación, y tiene 2 certificados, uno europeo y uno, digamos, del experto colombiano. Entonces, probablemente única. Sí, hasta que haga otra. Bueno. Y este señor dice también que es única. Entonces, son 2 certificados, pues una persona que va a comprar eso, pues tiene 2 certificados y pues pienso yo que considera que es suficiente. Y se vendió en más de 1000 francos suizos en su momento. ¿Sigue? Bueno. Esta pasó igual. Lo mismo, otro certificador francés, más el colombiano, ya, con una estampilla que es auténtica, pero esa cancelación, además se le ve que fue hecho de favor, porque es que ese tipo de letra nunca se ve que es común en las cartas de esa época, pero tiene igualmente su doble certificado y bueno, se vendió en 1600 o 1800 más la comisión en su momento. Entonces, 2 épocas diferentes y un nuevo certificado para poder respaldar el anterior. Y aquí vamos a ver un ejemplo muy claro y muy específico de lo que realmente puede llegar a ser. Esta es una carta que se ofreció en Desfila en su momento, y salió, pues, inicialmente el precio era de 5.000 y compraron una pareja de esta edición, que es como la 7ª o 8ª edición de las estampillas clásicas de Colombia, y le pusieron este cancelador de Bogotá. Son lo que se llaman las plicas judiciales. Y había muchos de esas plicas judiciales porque eran cartas de los archivos de los
de las oficinas judiciales, algún interesado o alguien que estaba diputado alguna cosa, entonces la correspondencia iba y venía. En su momento es la opción por 500, sigue la siguiente, es una carta muy bonita, es verdaderamente auténtica y es una carta que tiene todo un historial filatélico muy grande que estuvo en Newsbury, estuvo en Hoover, entonces es una carta que tiene una tradición enormemente grande y es muy bonita. Y esto es para comparar, pero esta es buena, esta claro, es auténtica. Esta es buena, que es para comparar lo uno con lo otro. ¿Sí? Entonces, otro golpecito. Entonces, aquí ya vemos una extracción de esa primera carta con el sello. Uno mira ese sello y dice, ese sello es feo, eso no me gusta, eso, los artesanos que hacían esos canceladores pues no eran tan poco profesionales. Y mire el original. Entonces, si uno nota, el uno y el otro son absolutamente distintos. ¿Sigue? Entonces, estos son de una subasta y al final, pues la diferencia de precios de venta fue enorme. ¿Sí? Este falso se vendió por 7.800 euros y el otro se vendió por 144.000 euros. Pero está bien para un falso. No, el bueno. El falso, dijo. Este falso lo he visto en otras subastas, nuevamente, porque creo que me da la impresión de que la casa de subasta lo compró en su momento. Ellos mismos lo hicieron y lo compraron. Y después lo he visto por ahí en 3.000, pero tampoco se ha vendido. Porque pues, ya seguramente la gente ha aprendido que eso no está bien. Lo que has dicho es exacto. Lo que acabas de decir es exacto. Comprobado. Muy bien. Sí. Entonces, la estampilla es buena. Esta parejita es muy buena. El sobre como tal era muy bueno. Pero lo que está mal es el cancelador. ¿Sí? Bueno. Y ahora entramos a un caso también que es muy impactante, que es el caso de los correos mayores en el Virreinato del Porvenir. Yo he encontrado alrededor de diferentes 22 marcas de esas aplicadas en el correo mayor, y este es un tema que abarca toda una colección que va desde los correos mayores hasta los correos coloniales, como lo llamamos nosotros, y es bastante álgido. Muchas de ellas aparecen como marcas únicas. Por eso el tema de que uno para decir mentiras tiene que tener una buena memoria. ¿Sigue? Entonces, ¿qué pasó? A principios de los años 90, tal vez 95, algo más o menos un poco antes, empezaron a aparecer unas marcas muy eficientes, muy bonitas no, digamos muy poco comunes en el mercado. Y en una exposición en Buenos Aires, una pareja de bolivianos que eran gran coleccionistas de historia postal, que era Ana María y Kurt Goldsmith, les ofrecieron unas marcas de estas y ellos tuvieron la precaución de enviarlas a la APS en los Estados Unidos para que les revisaran las marcas y se las devolvieron diciendo que no eran buenas. Yo supongo que ellas se las habrán devuelto al vendedor, pero el señor Eugenio von Bock, que era el presidente de la Federación Filatélica Boliviana, era el editor de una revista que se llamaba, tal vez, Boliviana, no sé qué, Postales de Bolivia, perdón. Y sacó esa nota. Yo no he podido encontrar el original, pero existe, donde hablaba y ponía advertencia de que esta serie de marcas, más otras de arriba, que están apareciendo en el mercado, que uno tiene que tener muchísimo cuidado. Pero ese es el origen. Esta información pues viene, digamos, de una fuente muy fidedigna, que fue un gran filatelista y coleccionista peruano que se llamaba Aldo Salvatecci. Entonces, y ahí viene esta historia. Bueno, entonces, después del año 2000, hubo una exposición en España. Algunas de estas marcas de esa colección que se presentó en España 2000 y se ha presentado en otras 2 o 3 exposiciones anteriores, pues algunas de esas cartas
las llamaron para que las consiguieran un nuevo certificado o presentaron un certificado, porque yo creo que no tenían certificado. Entonces ellos las retiraron de la colección y las ofrecieron al mercado. Unas de ellas fueron enviadas con el amigo Paco Gilabert para que las entregara a Jesús Silla aquí en España, y Paco tuvo la precaución de hacer una notica diciendo: yo llevo estas cartas para Jesús Silla, que las manda este personaje, firmado en el 2003. Entonces Jesús las mandó a expertizar en copias y por supuesto le dieron un certificado, digamos, negativo. Igual pasó con estas. Entonces, son otras cartas con la misma resultado de que la marca no era buena. ¿Sigue? Bueno, entonces al final hay una recopilación de todas estas cartas. Yo he logrado identificar 24, pero puede haber muchísimas más. Entonces, estas 24 hay tres repetidas, y por eso el tema de que son marcas únicas, pero no son únicas. Si tú ves, por ejemplo, la 3 y la 4 son marcas del Correo Mayor de Lima, están repetidas. Estos dos pasaportes, 16 y 17, hay dos, ¿ya? Y estas de Cusco están no, Potosí, Correo de Potosí. Ya están repetidas. Yo he tenido acceso a 2 de esas cartas originales. Las otras nunca, aparte de tenerlas expuestas, pero nunca las he tenido en mis manos. Entonces, aquí hay pues una descripción completa, el número que yo les doy, de dónde van, para quién viene, cuáles son los personajes, tiene certificado, no tiene certificado. Bueno, y ahí uno puede mirar exactamente las fechas, todo. Y entonces eso abarca desde 1735 hasta, bueno, en el periodo del Correo Mayor hasta 1769, pero continúan. Ese tramo posterior de la parte colonial, eso es un tema que yo no he querido tocar y que ya tiene su propio, digamos, conflicto. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde vienen estas cartas? Y estas cartas vienen, en algún momento, se encontraron en alguna parte que yo desconozco, un archivo jesuita, ¿ya? Que comprende desde 1735 hasta, digo, 1780, 90. ¿Ya? Lo interesante es que a partir de 1767, que fue cuando se expulsaron los jesuitas de América, entonces se formó una cosa que se llama la Junta de Temporalidades, y el señor Cristóbal Francisco de Rodríguez fue su director. Muchas de las cartas a partir de 1767 están escritas a Cristóbal Francisco Rodríguez. Las anteriores tienen nombres de jesuitas, un padre que le mandaba al otro. Entonces, por eso es que, digamos, es fácil identificar de dónde viene la correspondencia. Las cartas son, como le digo, absolutamente legítimas en su forma, en su contenido, en su interior. Están perfectos. El pecado es en la adulteración. ¿Y de dónde creo yo que vienen? O por lo menos de dónde se las imaginaron. El cuadro de la mano derecha es un cuadro de marcas de la Nueva España. Y si uno mira, algunas de ellas tienen una similitud enorme. Esta del Correo Mayor de Lima es igual al Correo Mayor de Veracruz. Lo único que cambia es el Veracruz por el Lima. Esta, por ejemplo, es muy similar a la que hay de allá. Así que yo creo que hay una gran influencia, no lo puedo asegurar, pero creo que hubo en su momento una gran influencia. ¿Y estas marcas dónde están? Ahorita lo vemos más adelante. ¿Sigue? Bueno, entonces la primera de ellas es una marca de 1735. ¿Y por qué 1735? Nuevamente, en mi opinión, es que ellos querían hacer aparecer como esa marca del Correo Mayor de Lima como la más antigua de toda América. Porque la que se conocía hasta ese momento es una marca de 1736 que tampoco pareciera que fuera de 1736. Pero entonces, si uno mira esta marca, y aquí está un poquito
poquito más alta, Sí. pero es realmente difícil de leer que dice Correo Mayor de Lima. De pronto algo dice correo, pero el resto de las cosas. ¿Por qué? Porque el gomígrafo que hicieron fue de muy pobre calidad. Entonces, cuando lo pasaron a la carta, pues no se transmite. Esta fue una subasta parecida hace poco en los Estados Unidos, donde vendieron esa marca, que es una marca de 1739. ¿Por qué? Porque la marca de 1736 tiene la indicación de la fecha en la parte de atrás de la carta y está escrita con un tipo de letra diferente. Entonces, 36, 39, entonces, pero digamos que para este momento ellos creían que era 36 la más antigua y por eso buscaron una en 1735 para justificar que tenemos la carta más antigua de toda América. Y estas son una serie de las 22 cartas. Vamos pasando una por una. Entonces, mire, Lima tipo 1, Lima tipo 2, Lima tipo 3, el Correo Mayor de Lima tipo 3, que está repetida. Arequipa, entonces, han puesto unas en tinta roja. Correo Mayor de Puno, muchas de ellas en negativo. Correo Mayor de Lambe, Correo Mayor de Trujillo, Huanca, Cusco y Correo Paz. Pero si ves todas, pues están los diferentes. Este era un padre de esos jesuitas y tal. Todo eso es correspondencia jesuita. ¿Sí? Esta, por ejemplo, tiene una gran controversia, porque esta es una carta de 1755 y esta tiene una marca de Santiago porque venía de Santiago a Lima. Ya Jesús ya demostró en un artículo muy completo que hizo sobre el Correo Mayor en Chile, y para esa época no había Correo Mayor en Chile. Entonces, si no había Correo Mayor, menos podía haber marcas. Entonces, ese es uno de los problemas a veces históricos de esas adulteraciones. Sí. Paraíso. Bueno, Concepción también. Santa Fe, para que un momentico aquí. Entonces, esta es una carta que viene desde Cádiz y va a Lima y pasó eventualmente por Santa Fe. Pero le pusieron un sello supuestamente de tránsito en el color rojo de Santa Fe. Eso nunca existió. Yo he revisado miles. Cuando le digo miles, son miles de documentos en el Archivo General de la Nación en Bogotá. Y esa marca nunca existió. Es decir, en Santa Fe nunca hubo marcas postales antes de 1772, que es la más antigua que se conoce. Entonces, esto es una invención, esto es una carta que trajo alguien en privado por su propia mano y la entregó en Lima. No tiene absolutamente ninguna otra marca ni nada. Entonces, pues, no, porque es que había que cubrir también todos los aspectos y por eso ellos querían dar una diversidad a todas las cartas. Sigue. Entonces, sigue también la siguiente, otra más. Y aquí hay otro de los cosas interesantes. Entonces, estos son supuestamente 2 pasaportes. Este está en la colección y se dice que es la única marca conocida. Pero en un libro publicado en el 2004 aparece la siguiente. Entonces, pues tampoco es tan única. Pero es la misma marca, o sea, el mismo gomígrafo. Sigue. Bueno, y hay otro Sausa que yo nunca lo he visto aparte. Ica también. Bueno, Oruro. Y de estas hay dos marcas de esas, ¿ya? Dirigidas más o menos al mismo sacerdote. Y finalmente, esta es una del Correo Mayor de Indias de Lima. Bueno, y ahí viene lo que yo digo, que fue primero la gallina o el huevo. Entonces es una metáfora. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque uno ve las primeras marcas, por ejemplo la de Lima, y ese gomígrafo, pues esa marca es muy difícil de descifrar, casi que usted la mira y no puede leer. Entonces, ¿qué pienso yo que hicieron? Sino que diseñaron las marcas, las hicieron muy bonitas, las
imprimieron en alguna parte y a partir de allí hicieron los gomígrafos. Pero con la mala suerte, con la mala suerte de que al pasarlas a las cartas, pues quedaron muy mal hechas. Y por eso, si no ves estas marcas, mire, estas son un libro escrito en el año 2004, donde están todas las mismas marcas, y lo estoy relatando aquí, que están allí puestas en ese libro. Entonces, lógicamente, están muy bonitas, muy bien organizadas, desarrolladas, pero mire, por ejemplo, la del Correo Mayor de Indias. Entonces, hay una gran diversidad entre las unas y las otras. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Y en algún momento estaba Fernando diciendo, y Fernando fue un actor muy importante en esta exposición, que fue esta Scala Américas en el 2008 en Los Ángeles. Y por iniciativa del grupo de jueces, esa colección fue retirada. Y hubo, lógicamente, un escándalo mayúsculo en ese momento, porque, pues, por toda la necesidad. Yo no estuve en esa exposición, y eso formó un lío tremendo. Toda la colección fue retirada, y Henry Márquez, el año siguiente, que tiene una buena relación con el dueño de la colección, le dijo que le prestara algunas de esas cartas, que él tenía conexión con un experto en química analítica, un PhD de la Universidad de Rusia, de los Estados Unidos, que además trabajaba en su momento con el FBI en temas de investigaciones de tintas y marcas y de ese tipo. Entonces, muy a regañadientes, le prestó algunas de las cartas, no todas, unas del Correo Mayor, otras del Correo Colonial, para que las analizaran. Además, Henry quería analizar unas marcas propias de él, de la colección la colección que tiene sobre la pieza en sí, que tenía algunas dudas si los tintes eran buenos o no. Y así fue. Esa investigación duró como un año. Sigue. Entonces, el tipo escribió un informe muy completo. Al final, en la bibliografía hay un link donde uno puede leer el reporte muy claro. Y básicamente lo que dice es que las tintas en color negro que tienen un alto contenido en azufre es una anilina que se produjo solamente a partir del año de 1900. Entonces, si se produjo antes, después de 1900, pues no tiene sentido de que sea. Lo que pasa es que él en su informe, pues es un punto diplomático, y ahorita lo vemos en el resultado, donde dice origen desconocido. Entonces, los pasaportes... ¿Puedes poner en lo anterior, que lo has quitado demasiado rápido? El anterior. Ya. El último párrafo, sí. En general, la mayoría de los pigmentos de los matasillos de las portadas peruanas son coherentes con los pigmentos disponibles en los siglos XVIII y XIX. Solo las cancelaciones en negro que contienen ese únicamente, que es azufre, son sospechosas y no son consistentes con los pigmentos disponibles en esta época. O sea, ahora inclusive debe haber inclusive aparatos mejores, pero pues este señor te voy a contar con una espectrografía de esas fabulosas en la que te muestra exactamente la época en la que la tinta fue hecha y los contenidos de las tintas. Entonces, eso que está en rojo son los que él llama desconocidos, en una forma muy diplomática, para no decir que son alteraciones. Y entonces tuvimos aquí pasaporte de 1750, Correo Mayor de Huanca, Santiago, las que yo dije 1755, y Correos de Potosí de 1765. Aquí hay otros, un Cusco 1778, y aquí hay un Correo Mayor de Lima, que es de 1794. Entonces, esas cartas más las otras, que sí las validó, porque realmente muchas de esas cartas las validó, diciendo que sí correspondían las tintas en su momento. O sea, hay un revuelto de buenas y malas. Pero esta es una gran demostración de que algo no estaba bien en esos contenidos. ¿Sigue? Bueno, entonces, un poquito. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el año 2012? Hubo una exposición
filatélica en Quito. Fernando fue allá, yo me lo encontré allá, y a mí me llamaron un poquito confidencial y me dijeron, mire, ¿usted qué opinión tiene de estas cartas? Entonces me trajeron el paquete con todas esas marcas que hemos relatado anteriormente. Yo me senté, precisamente las revisé una por una, y yo les dije que, en mi opinión, eso no correspondía a la realidad, que esas marcas no tenían ninguna razón, que a mí personalmente no me gustaba. Entonces me dijeron, no, pero es que ya tenemos un certificado de, no de opinión, sino que son opiniones. Certificado de opinión. Sí, bueno, pero dice que son genuinas. Muy bien. No, es que ellos se cuidan mucho Sí. con las palabras para posibles denuncias que las van a tener algún día. ¿eh? Bueno, Porque muy bien. una opinión es una opinión, pero si Muy bien. certificas que es auténtico y lo firmas como una persona autorizada frente a un juzgado, frente a algo que se esté dilucidando, puede tener responsabilidades. Bueno, muy bien. Pero igual dice que su opinión son genuinas. Y entonces ahí tenemos si son lo uno y lo otro. Entonces, y ahí está. Quitamos la de Santiago de 1765 y tenemos un pasaporte postal. ¿Ya? Entonces, acudieron, a partir, perdón, de esa exposición de esa escala y de esa discusión, la FIAP organizó un grupo con varias personas, entre ellos este personaje más Comely, para que hicieran un informe o revisaran el tema para dieran una opinión sobre esta controversia. Desafortunadamente Comely murió poco después, y eso quedó en nada. Entonces, pero devuelve un poquito, por favor. Anterior. Sí, el anterior. Entonces, esta persona, Dieter, ¿qué hizo? Perdona, ¿quién es Dieter? ¿Qué es? Dieter Wolfeld. Bueno, entonces, dijo, vamos a tratar de conseguir una prueba para esto. Él trató mucho tiempo de analizando esas marcas a ver si eso era bueno o no era bueno. Pero como no pudo determinar si eran buenos o malas, entonces tuvo la idea de decir, bueno, voy a sacar una prueba contraria. O sea, me voy a volver de atrás para adelante. Es decir, que yo quiero probar de que no es posible hacer una falsificación de una tinta de esas, para demostrarlo, y eso fue lo que hizo. Es muy complicado que alguien quiera reproducir el color sin conocimiento explícito de la naturaleza de los pigmentos y el sistema de medición con margen de error en D, C, no sé qué será eso, logre falsificar el color de la composición de la tinta junio 1 del 2012. Y ahí está el link donde se puede averiguar el informe. Entonces, en base a eso, le dio el visto bueno a todas. ¿Ya? Entonces, no tiene lógica. 2012. Entonces ya tuvieron un certificado y de ahí para adelante, digamos, la fiesta continuó. Sigue. Una de las, y Eduardo que sabe más que yo, es que las tintas antiguas, como eran hechas en pigmentos naturales y con otra serie de elementos, eran muy espesas, ¿ya? Y no eran unas tintas líquidas como las tintas modernas, y no pasaban los papeles. Entonces, estas dos, de las cuales yo he tenido acceso a las cartas físicas, usted mira que se ve que las marcas traspasan al reverso del papel. Esa es una gran indicación de que algo no está bien en las marcas. Y eso ocurre con estas del correo. ¿Sigue? Bueno. Pero aquí viene lo más interesante, y es que los que hicieron estas adulteraciones nunca, y creo que mucha gente nunca llegó a pensar que en el año 2014 la Fundación Álvaro Bazán le entregaría en comodato al Archivo de la Nobleza todos los archivos de la casa del Marqués del Ducado de San Carlos y el Marqués de Santa Cruz, donde están todos los archivos, incluyendo los archivos de los correos mayores, más o menos 190 cajas, más 140 libros con toda la documentación
de ese periodo, y dentro de eso estaba este sello, que es un sello calcográfico del Correo Mayor de Indias. ¿Ya? Este está en la nobleza y vino a aparecer por primera vez en el año 2019. O sea, entre el 2014 y el año 2019 hubo un evento en Sevilla que publicaron un libro que se llama La Carta en el Camino. Sí. Eugenio de Quesada tuvo muchísimo que ver en la edición de ese libro, y ahí aparece por primera vez esto. A partir de esto que ya se conoció, entonces fueron al archivo de la nobleza, fueron a investigar, y por ejemplo, ese es un recorte de un documento no un pasaporte, porque es que este sello no es un sello postal, es un sello de autenticidad calcográfico en documentos, ¿ya? Entonces, si uno mira, pues la nitidez de ese documento es impresionante con lo que sigue. Pero entonces, ese es el origen de esto. Entonces, ellos nunca imaginaron que esto iba a salir a la verdad. Estos son los dos auténticos. Son los dos Correcto. correcto. Un golpecito. Entonces, ¿de dónde viene este sello? La primera persona que tuvo conocimiento de este sello fue Georg Mayer. Georg Mayer hizo unas investigaciones en Quito, en los archivos históricos de Quito, y él publicó en 1990, tal vez, en 91, no me acuerdo, por esos lados publicó un libro sobre la historia postal de la audiencia de Quito. Y allí está incluido este sello. Yo le pregunté a él en su momento que de dónde lo había sacado y cómo lo había sacado, y me dijo que lo había sacado de Quito del archivo. Y yo le dije, ¿por qué está en negro y no está en color? Y yo no me acuerdo, eso fue hace muchos años, y fuimos a buscar una referencia que aparecía en el libro y no corresponde a la realidad. Pero es un sello bastante cercano al sello real. Entonces, en el libro del 2004 aparece esta marca, que es parecida, pero es muy distinta a esta. Si uno mira las águilas bicéfalas son diferentes. Esta parte de acá, todo este sello no es perfecto ni ovalado como está el anterior. Luego es una reproducción que es bastante pobre. La siguiente es la que aparece en el documento. Entonces, si uno mira la secuencia de eso, pues hay una diferencia enorme. Y finalmente es el sello de verdad. Entonces uno puede comparar lentamente en esas cuatro cuál fue el desarrollo del sello. Entonces eso, para mí, es una prueba más que contundente que aquí para atrás todo eso está mal. Bueno. Pero hay más sobre ese sello, porque ese es el tipo número 2 de los sellos del Correo Mayor. Este es el número 1, que son unos documentos impresos con el sello del Correo Mayor de Indias, que varía un poquito del anterior, y este es de 1686. Luego, desde mucho antes, ya estaban, eso es un pasaporte, o un valla, como dicen aquí, de Lima a Arequipa, indicando correos. Esto está, pues, en el archivo de la nobleza. Así que eso no se vino a conocer sino hasta muy poco realmente. El primero que fue allá fue Jesús Sillá, y ahí publicó, digamos, su artículo que salió en el Chile Filatélico, donde está explicado, pues, todo el tema de los correos mayores de Chile. ¿Sigue? Bueno. Y está también este documento y el que sigue, que son unos documentos que están en el archivo de la nobleza. Por ejemplo, este es un documento original que está allá en la nobleza de esa época, y este era de la Correa Mayor, muy interesante, pero son sellos de autenticación del documento y de los personajes. Entonces ahí están, donde están las cajas y los expedientes, y pueden consultar perfectamente. Yo acabo de estar hace una semana ya y los estuve viendo por mi cuenta. Entonces, quiero traer un poquito a colección el siguiente, que la discrepancia que hay con los sellos del Correo Mayor de Nueva España, de Veracruz.
Entonces este es el que es del año 1739. Y este es el que dice que es de 1736. Pero, como le digo, esta carta, según explicaciones de Jaime Benavides, me dice que esta carta, el poseedor de esta carta, es un señor americano, dice que es la primera, pero está escrito en la parte de atrás solamente la fecha en una tinta distinta y en una grafía diferente a la carta. Luego, no es muy creíble que fuera realmente este año, pero este que lo acaban de vender, el que dije anteriormente, sí aparece muy claro, agosto 8 de 1739. Igual, los sellos son parecidos y se puede leer con bastante nitidez que dice Correo Mayor de Veracruz, comparado con el otro peruano que casi no se puede leer. Entonces, esta, digamos, sería la primera marca conocida de América, digamos. Entonces, para tener una idea del origen, digamos, de las verdaderas y primeras marcas de América, parte de las de España, digamos, vamos a hablar de la parte de América del Sur. Entonces, en el reglamento del correo marítimo aparece un parágrafo en el artículo 21, parágrafo 8, dice: en cuanto a la formación de listas, distribución de cartas al público y el uso del sello para portearlas, también se deberá observar lo mismo que en España. Entonces, esto le da, digamos, una oficialidad al uso de las marcas del correo marítimo. Sobre esto no se ha definido mucho porque los que han escrito solamente han encontrado un par de marcas. Han encontrado Perú, han encontrado Chile, pero no más. Pero tiene que haber más. O sea, no hay de Cartagena, que debía tener una marca del correo marítimo. No existe. ¿Qué pasó en Cartagena? En algún momento después, el archivo colonial estaba en una bóveda de esas de Cartagena, los que han ido allá debajo de las murallas, y entonces un alcalde necesitaba espacio y cogió todo el archivo y lo tiró al mar. Entonces ahí se cambió todo lo que usted quiera. Bueno, pero esta es la de Perú de 1766 y esta es, digamos, la más antigua que se conoce del correo marítimo de esa época, para que tengamos una idea de que antes de esto no había otras marcas. Entonces, indagando en estas cosas, yo encontré hace poco esta de Chile, allá. Ya se conocía esta marca de Chile en otros archivos, pero esta es muy interesante porque estaba dirigida a los correos mayores. Y se encontró esta de Panamá, que es de 1769-1770. Y esta es una verdadera novedad, porque esa marca de Panamá no se conocía. Entonces, una carta dirigida al conde de Castillejo, que va de Panamá a Lima y pagó 2 reales, que era la tarifa correspondiente en su momento. Y hay una tercera, que esa sí se conocía, pero la gente no le había parado muchas bolas. Apareció en esa revista de la Carta del Camino, y es una carta de Buenos Aires, también del correo marítimo. Una carta enviada desde Cádiz, donde pusieron la marca España, llegó a Buenos Aires, le pusieron la marca del correo marítimo de Buenos Aires y luego siguió a Lima de 1778. Entonces estas son como las 4 que se conocen de los correos marítimos. Tiene que haber de más. Lo que pasa es que o no se han encontrado o se perdieron en el tiempo, o en alguna parte pueden estar. Por ejemplo, Cartagena, Portobelo también tener una marca parecida. Entonces, pero no existe. Muy bien. Pero era para tener una idea. Entonces, pues yo, para que vamos cerrando la charla, mi opinión muy personal es que todas estas cartas son absolutamente falsas. Son una adulteración que ha sido orquestada y muy bien organizada para engañar a propios y extraños, a coleccionistas y a jueces y a todo el mundo. Y aquí hay un punto que es bien delicado y tiene que ver con la credibilidad. ¿Con qué, perdón? Credibilidad. No te devuelvas. No. Devuélvete otra vez. Y hay 2 aspectos ahí muy importantes. Número 1, no te devuelvas. ¿Sí? No te devuelvas. Ah,
Del anterior. del anterior. Sí, sí. Te dice, hay dos Hay aspectos. ahí. Entonces hay dos aspectos muy importantes, en mi opinión. Número uno, ¿qué ha pasado desde el 2012 hasta el 2023, que fue la última vez que se expuso esta colección? Claro. Ningún juez, ni grupo de expertos, ni presidente de jurados, nadie dijo, pidamos un nuevo certificado por estas cartas. A mí eso me parece muy extraño, porque eso ocurre muy a menudo. En el mismo S, a una colección española, le pidieron 4 nuevos certificados a una colección en la clase campeones, Sí. con 3 oros grandes. Entonces, pues no es extraño que digan, mire, yo tengo dudas con esto, pidamos otros certificados. Pero en este caso, nadie dijo, yo quiero tener una nueva opinión sobre esto. Entonces, eso afecta muchísimo la credibilidad de todo el tema. Y el otro tema muy importante es en sí la credibilidad que pueda tener la FIP, que permite que una serie de estas cosas puedan pasar. Nosotros los coleccionistas tenemos que pagar una cantidad muy importante por asistir a una exposición. Boston 2026 vale $1,000, 8 marcos a $125, más lo que usted le toca pagar al país para el transporte, para lo que sea, más lo que usted invierte en su colección, en su preparación y en todo eso. O sea, eso es un gasto enorme. Ni siquiera ir a la exposición, pues tiene que pagar su pasaje, su estadía. O sea que eso es realmente muy caro. Para que al final usted se vuelva como un convidado de piedra. Porque alguien más, o algunos más, que tienen otros intereses, ya sea de poder, ya sea políticos, ya sea de interés personal, o de muchos otros aspectos, pues manipulen la exposición y manipulen los resultados. Y eso no está bien. Entonces, eso afecta, en mi opinión, completamente la credibilidad y afecta a todos los coleccionistas. Boston 2026, por ejemplo, ya casi todos lo saben, decidió no contar con el auspicio de la FIP, por lo menos, sino un auspicio que es mínimo, que les cuesta $3,000 o $4,000, pero no el auspicio completo, que vale $70,000, más los gastos de todo el board de la FIP, con pasajes, alimentación, estadía, entretenimiento, tal y tal, ¿ya? Y eso, al final, suma $140,000, $150,000, yo no sé cuánto costará una cosa, depende de la localización y tal. Entonces, dice, bueno, yo voy a pagar todo ese dinero, más todo, para que me manipulen. Además, la FIP tiene, el derecho a nombrar la mayoría de los jurados. No sé si es el 50 o el 60%. Bueno, pero sí un número grande de jurados. Y manejan la cosa. Fernando dice que no. Yo estuve en Nueva York 2016 y allá se vio algo similar, una diferencia muy grande entre las dos asociaciones, entre los americanos más la FIP. Y había una cosa que no se traducía, pero finalmente quedó en el aire. Y ahí para adelante, en 2023 pasó exactamente lo mismo. Entonces, la credibilidad de la FIP queda muy comprometida. Es en mi opinión. Habrá otras opiniones que no están de acuerdo, pero es así. O sea, alguien tiene interés para manejar las cosas. Esta colección, a partir del año 2012, ha participado como en 5 o 6 exposiciones. Las últimas 3 exposiciones tuvo oro grande con 97 puntos. 97 puntos, como digo yo, es como la Virgen María. Tiene que ser libre de mancha y de pecado original. Limpia. Una colección de 97 puntos es, yo no soy juez, pero todos los jueces tienen que ser una colección muy, muy especial. Y las últimas 3 exposiciones tuvo 97 puntos. Y la última, un premio grande de premio internacional. Entonces, ¿sigue? Ahora sí. No,
adelante. Entonces yo... Espera, que se me ha ido uno. Entonces yo, humildemente, tengo 2 recomendaciones que muy seguramente no van a ser tenidas en cuenta, pues porque yo no represento nada, y es que se prohíba el cabildeo de las exposiciones. ¿Qué llamas tu cabildeo? Aunque me lo imagino. Cabildeo es decir, mire, vamos a votar por fulano, tal y tal, entonces está de acuerdo, no sé qué, sí, ya hagamos un grupo y todos votan por esa cosa. Eso es pedir que se prohíban las exposiciones, por favor. Señor, Eso es pedir que se prohíban las exposiciones. No hay ninguna exposición sin cabildeo. muy bien. Y lo otro que me parece más importante es que cada juez, ya al final de las votaciones, se haga público. ¿Quién votó por quién? Eso dentro del secretismo de la FIP, pues lógicamente es una herejía y no lo van a permitir, pero debería ser así, que cada juez sea responsable y diga, sí señor, yo voté por la coalición de fulano o yo voté por la de Perán, y nosotros los expositores podamos tener una opinión de qué fue lo que pasó allí. Pues eso seguramente que no lo van a hacer, porque eso es parte del secretismo. Si en este momento revelar lo que pasó dentro de la reunión de los jurados pues está prohibido, pues imagínate ahora decir que es que yo voté por este y yo voté por el otro. Bueno, pero hay que ponerle algún filtro para que vuelva al tema anterior, para que haya credibilidad en lo que estamos haciendo nosotros o lo que estamos participando de nuestro hobby. Y bueno, sigue. El que quiera tener una revisión de la bibliografía, aquí está muy detallada de cada una de las clases, que hay unos links de los 2 conceptos, de los jurados y tal. Y bueno, muchísimas gracias, espero que no les haya... en calidad el agradecimiento a todas estas personas que colaboraron de una manera en este trabajo: Jesús Silla, Darío Díaz, Juan Pablo Aguilar, Henry Márquez y Jaime Benavides. Entonces, pues, muchas gracias.